Continuamos entonces nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Seguimos en el capítulo 4. Ya lo estudiamos desde la perspectiva futurista como una unidad entera, no solo sus detalles, sino ahora bajo una perspectiva futurista que significa la visión del trono. Y ahora lo vamos a ver el día de hoy bajo la perspectiva idealista y la perspectiva historicista, que aunque tienen sus diferencias, ambas nos muestran de nuevo victoria y esperanza. En la futurista, solo haciendo un repaso rápido, hablamos de que la esperanza futura de la victoria de Cristo es de aliento para el creyente. Hablamos de que si lo ponemos como en una frase clave, podemos decir lo que Dios prometió hace 2000 años, eso lo va a cumplir. Se cumplirá. Y esta frase resume la esperanza futura de todo creyente que ve esta profecía como una realidad únicamente futura, completamente separada de nosotros, ya sea inminente, separada por un momento, por unas horas. Puede que bajo esta perspectiva misma ni siquiera se pueda terminar de grabar este video y ya llegue la esperanza. Puede que sea una esperanza futurista un poco más centrada en que esto es un evento futuro, pero que hay señales, que hay cosas que pasarán antes de que llegue este gran día final. Si hablamos entonces desde la perspectiva historicista y la perspectiva idealista, la visión del trono es una esperanza, y en el modelo idealista lo llama una esperanza eterna, y en el modelo historicista lo llama una esperanza histórica. Si en la futurista hablamos lo que Dios prometió, eso cumplirá. Se cumplirá porque Dios es fiel a su palabra, a su promesa. Él no va a dejar que todo lo que ha pasado en la historia contra su nombre, contra su pueblo, pase en vano. Pero en vez de actuar de una forma constante a lo largo del tiempo y del espacio, o en épocas históricas, todos se ven un gran día de juicio final, en una venganza final, en un gran día del juicio que van a ser un periodo, aunque corto en tiempo, de gran dolor y de gran sufrimiento para todos los no creyentes que vivan en ese momento. Aunque bajo la perspectiva dispensacionalista puede que haya creyentes y también van a sufrir, pero los que crean en Él hoy y tengan la fe que salva, no verán ese día. Bajo la idealista, entonces, si la esperanza es eterna, lo que digo es, y como lo resumo, es lo que Dios prometió. Eso, uno, ha cumplido. Dos, está cumpliendo. Y tres, seguirá cumpliendo. Ya tenemos entonces el resumen de lo futurista, ahora vamos al resumen de lo idealista. Si entendemos que estos son principios espirituales eternos que nos hablan de la victoria de Cristo, y esta gran revelación de su victoria es su victoria eterna, en todo tiempo y espacio. Lo que vamos a ver cuando vamos al libro de Apocalipsis no son cosas que pasaron únicamente en el pasado,
como afirman los preteristas, no son cosas que pasarán únicamente en el futuro o que pasan únicamente en periodos históricos específicos o hechos históricos específicos. Es una esperanza eterna. No importa en qué lugar esté yo, no importa en qué época, no importa en qué tiempo, hasta que Jesús no vuelva, la historia, el espacio y el tiempo se mueven constantemente a mostrar y reflejar la gloria de Dios en la victoria de su Hijo. Esa es entonces la visión del trono. Cuando yo voy y veo la puerta abierta en el cielo y veo una voz que me dice, que le dice a Juan, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Sigue hablando entonces no de simplemente un orden cronológico de eventos, sino de eventos que siguen a lo largo del tiempo y del espacio desarrollándose para la gloria de Dios y para mirar y reflejar la victoria del Mesías. Entonces, ¿por qué se llama esperanza eterna? Porque no importa la época, no importa el tiempo en el que yo viva, esto va a ser una realidad. Podemos entonces ponerlo como lo puse en la introducción, bajo la perspectiva idealista. Tenemos periodos de tiempo que constantemente reflejan los mismos principios y que van a la eternidad hasta la segunda venida. Cuando llegue acá Jesús, todo lo que vemos acá es victoria. En este periodo vemos victoria, 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 victoria. Victoria, 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 victoria. No importa si es en el pasado, no importa si es ahorita en el presente o si es mañana en el futuro o es en un futuro lejano, un futuro un poco más cercano, no importa si son días, semanas o meses. Lo que vamos a ver en este libro, las cosas que vienen después de estas, son estos mismos patrones de victoria y victoria, porque estamos en una guerra. En una guerra no solo física, o no principalmente física, porque sí hay personas que luchan esta batalla que sufren muerte física. Y en medio de esta gran guerra espiritual hay guerras físicas. Pero la guerra que se enfrenta en esta última época de la humanidad, que es esta gran línea del tiempo a la que llamamos la era de la iglesia, es una guerra espiritual. Y esta no ha acabado desde el día 1 y realmente desde el jardín del Edén, podemos decir. Esta guerra espiritual que muchas veces se ha disfrazado de guerras meramente físicas, pero que de trasfondo siempre tienen algo espiritual, como es la guerra de la conquista de Canaán. Esta guerra espiritual va a seguir hasta que Jesús vuelva. Y lo que vemos entonces cuando vamos a la historia es victoria. No solo porque se están cumpliendo los hechos de este libro que nos llevan a una gran victoria final, sino porque no importa el periodo, si somos honestos y si vemos con ojos cristianos y si vemos con los ojos de la victoria de Cristo, cada periodo de la historia, Jesús ha triunfado de una forma o de otra. Y no hay forma de no verlo así. Por eso vamos a ver que aunque hay conflicto todo el tiempo. Si la guerra espiritual entre Dios, o más precisamente en este libro, entre el Dios Trino y sus enemigos, representados en la gran serpiente o el dragón, y sus seguidores, es constante hasta que llega a la gran victoria final. Si la guerra no ha parado, entonces podemos decir que de alguna forma esas son batallas. Y que aunque la guerra ya está ganada en el día final, aunque Jesús ya, podemos decir, ató a su enemigo una vez y para siempre,
Al mismo tiempo, entonces, vemos que cada batalla, si queremos dividirlo de esa forma, si esta es la gran guerra, cada batalla también refleja esa victoria. Y cuando vamos entonces a la visión del Dios Trino, a este uno sentado en el trono, que refleja a través de piedras y del arco iris su carácter y su gloria. Cuando vemos a la Iglesia Universal participando de esta gran visión del trono de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, vemos a una iglesia victoriosa. Y eso es lo que vemos en sus vestiduras de blanco, que son promesa de conquista, de victoria para aquellos que conquisten. Vemos en sus coronas, que son las coronas de victoria que están prometidas para los que conquisten. Y vemos entonces que el plan de Dios nunca falla, porque en su presencia está la plenitud de su pueblo. Podemos ponerlo de esa forma. No hay persona que pertenezca a su pueblo representada en estos 24 ancianos que no esté en su presencia, victoriosos por la victoria de su rey. Porque la victoria no es de ellos. La única razón por qué la iglesia es victoriosa es porque tienen a un Dios victorioso y a un rey victorioso. Por eso Jesús es el que envía cartas a las 7 iglesias y les pide conquisten, y el que conquisten tendrá su recompensa. Porque no es simplemente vivir una vida diferente a la del mundo por ninguna razón y sin ninguna esperanza, sin ninguna recompensa. Antes, el que recibió la recompensa eterna por su obediencia y conquistó la muerte y el pecado, conquistó al diablo una vez y para siempre en su ministerio terrenal. Le dice a su iglesia triunfante: ustedes son mi pueblo y yo vengo acá a recordarles constantemente como mi victoria, como yo resucitado y exaltado en los cielos, he logrado todo por ustedes. Y ahora requiero de ustedes que sean esta iglesia victoriosa a la que yo he llamado a ser mi pueblo. Porque no importa si soy futurista o idealista, si todos, o historicista o preterista, todos creemos en la iglesia victoriosa. El idealista ve esto en todo Apocalipsis. Y acá es donde el consuelo es eterno, porque no importa en qué periodo esté, siempre voy a ver reflejada la victoria de este gran Dios y este gran Rey. Los 24 tronos y los sentados en el trono, la iglesia universal y victoriosa, las 7 lámparas de fuego, que es el Espíritu Santo, los 7 espíritus de Dios, el mar, que representa también atributos de la gloria y la majestad de Dios, y los 4 seres vivientes, entonces son una visión de una esperanza eterna. Y acá estamos en el trono, en la visión del trono. Acá estamos en un periodo, de alguna forma podemos llamarlo atemporal. Por eso lo llamo eterno. Estamos en lo atemporal. Y acá en lo atemporal vemos victoria. Vemos victoria, uno, en el Dios supremo. Todos sus atributos, todo lo que Él es, todo lo que Él refleja. Y que hemos visto en el que está sentado en el trono, y en el Mesías, en su Hijo, en la segunda persona de la Trinidad, que se presenta y al cual se le da esta revelación para dársela a Juan, y que es al mismo tiempo esta gran revelación. En él vemos exactamente lo mismo. No vemos un Dios pequeño, vemos un Dios enorme, magnífico. Allá no hay enemigos, en su presencia no hay enemigos. En este espacio temporal vemos a un Dios que lo gobierna todo, que es supremo por encima de todo. No tiene igual. Él es el centro del universo. Él sostiene todo por su palabra.
Él es el que fue, el que es, el que ha de venir. Él es el eterno. Él está por encima de todos. Su grandeza, su santidad, su supremacía, su majestad, su juicio y su ira, todos nos revelan algo que es digno de gloria y de honor. Estamos aquí en la apariencia, o en la presencia, mejor dicho, de el Dios invencible. Y ese es un atributo que, aunque de cierta forma es obvio, da una esperanza entonces cuando vemos todo lo que está debajo o alrededor de este Dios invencible. Si hablamos de que hay una guerra, usualmente en una guerra hay dos bandos, ¿no? Bando 1 y bando 2. Eso es lo que vemos en una guerra. Dos bandos peleando por ganarle al otro bando. Acá vemos entonces, si empezamos desde el trono, que este Dios es invencible. No hay nadie que se acerque a su majestad. No hay nadie que se acerque a su poder. No hay nadie que se acerque a su supremacía. Por eso, si vamos al versículo 12, dice: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cómo esto lo relacionamos con la invencibilidad de Dios? Él no solo es el creador como un ser de únicamente poder. Sí, Él creó las cosas de la nada, y la nada de la cual se formaron todas las cosas. Así de poderoso es Él. Y podemos decirlo, no había una nada externa a Dios, porque Él es infinito, no hay nada fuera de Él. Y Él creó la nada de la cual creó el mundo, el universo. La existencia material que vemos, los cielos y la tierra, tanto las realidades celestiales, porque antes solo era Él, como las realidades terrenales, porque antes solo era Él. Él todo lo hizo con su gran poder. Pero no solo fue un acto, o no solo una gran capacidad y un gran poder y ya, solo una gran energía que tiene la potencialidad o el poder para crear cualquier cosa, pero también es por su voluntad que existen las cosas. Su voluntad, su consejo, podríamos decirlo en términos paulinos, precede al poder con el que vienen todas las cosas. El mundo no solo existe porque Dios tiene el poder de crearlo y tenía que crear algo, porque tiene tanto poder que no pueda permanecer en sí o algo por el estilo, sino que de su voluntad decidió crear con su poder todas las cosas que existen y fueron creadas, tanto realidades espirituales como realidades materiales. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, realidades celestiales, realidades materiales, todo eso es obra suya, de su voluntad, de su decreto divino, hecho realidad por su poder, por su omnipotencia, a través de la cual Él hace todo siempre. Y acá es entonces donde vemos que esto es un consuelo para todo creyente en toda época, porque tenemos un Dios invencible. Él no solo es una gran cantidad de energía y de poder, sin voluntad, sin mente, sin deseos. Él es el Dios majestuoso que está sentado en el trono, cuya autoridad es absoluta y perfecta. No hay nada que esté fuera de Él, no hay nada que esté fuera de su control, no hay nada que exista que no haya sido creado por Él. Y por eso cuando vamos a Génesis 3 nos dice que la serpiente fue creada. La serpiente no existía antes con Dios en una rivalidad eterna, un dualismo entre el bien y el mal eterno. Antes el mal requiere que exista bien. El bien puede existir con el bien puede existir sin el mal, pero el mal no puede existir sin el bien. Eso es esperanza. Eso es una esperanza eterna, porque el mismo trono y la misma visión que Juan vio ese día está presente para los creyentes en todas las épocas y en todas las edades. No es solo una visión de, uy, este es el fin, ahora sí vamos a ver esto. Es una visión de, esto está sucediendo y tenemos al mismo Dios bajo control de todo.
Él no está dormido, Él no está de vacaciones mientras llega el fin de los tiempos. Él está activo gobernando y llevando todo para reflejar su gloria, para que lo glorifique a Él y al mismo tiempo para dar victoria a su Hijo, al que ha coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la visión del trono. Tenemos eso. 2, tenemos a la iglesia triunfante. Acá vemos que en la presencia de Dios, en esta visión, está una iglesia triunfante. Lo que esto significa es que no importa el tiempo o el espacio, su iglesia va a estar triunfante en su presencia siempre. Los que son suyos, los que pertenecen a su pueblo, los que han sido declarados hijos de Dios con poder por el Espíritu, al serles aplicadas la victoria de Cristo por fe, siempre están en la presencia de Dios. Lo vemos a veces 23, a veces 22, a veces 20, porque unos no lo lograron y otros sí. Vemos los 24. Que son 12 más 12. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En toda edad, en todo tiempo, la iglesia está triunfante. Porque el Dios invencible es su Dios. Y porque el Rey invencible es su Dios. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 5, cuando veamos la visión del Rey, que es un cordero. Pero es este mismo Dios, el Dios supremo y el Dios trino, podemos decirlo. Y lo seguiremos diciendo porque la Biblia se revela un Dios en 3 personas. Esta iglesia triunfante entonces es un símbolo de esperanza para todo verdadero creyente. Porque tenemos un Dios invencible, lo que significa que no importa qué tan mal se vea que van las cosas, la victoria de Cristo siempre va a prevalecer. Ya fuera en la época de la persecución romana, donde los cristianos estaban siendo perseguidos al punto de que los despellejaban, los tiraban a los leones por negar su fe, viejos, ancianos, mujeres, niños, entregados a bestias, a toda especie de tortura. No importa si es ese periodo, yo como un cristiano en esa época estoy viendo mi situación bajo el sol y estoy desesperado. Juan me invita a que vea el trono y entienda que nada de esto está fuera del Dios que está por encima de todo, que es digno de recibir toda gloria, honor y poder, que es digno de darle gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono por los siglos de los siglos. No importa qué tan mal esté la situación acá, no importa qué tan mal esté la situación en el medioevo, ya sea en medio de las plagas y las enfermedades que eran constantes, en medio de tanto peligro que no podía ir más de 10, 15 kilómetros a cualquier dirección de mi pueblo, de mi ciudad, de mi casa, sin tener miedo de que me robaran, sin tener miedo de perder mi vida, con una expectativa de vida casi de 40, 50 años máximo, donde tenía 10 hijos y si 2 vivían más allá de los 2, 3 años, eso era un milagro. No importa si estoy en esa situación, no importa si estoy en la gran plaga negra, donde la mitad del mundo conocido para nosotros es acabado por una enfermedad. Y vemos esto y decimos, llegó el fin. No importa si estoy en el medioevo, en medio de la corrupción papal, donde personas que supuestamente son los representantes de Jesús y de la santidad y de todo lo que es bueno, agradable y perfecto, son los más corruptos, donde hay prostitutas en la santa ciudad, donde los papas tienen un montón de hijos ilegítimos, donde los sacerdotes y los obispos tienen un montón de hijos ilegítimos, donde la gran santidad de Dios se muestra como inmoralidad sexual por todo lado. Incluso en el tiempo de la Reforma. Si yo soy un anabautista perseguido por los reformados o por los católicos,
Si yo soy Fritz Erba, encerrado en el castillo de Wittenberg, sin ventanas ni sin puertas, Lutero sabiendo que yo estoy ahí, simplemente porque me niego a creer que el bautismo de niños es una postura bíblica, y creo que el bautismo de creyentes es la única opción bíblica. No importa en qué época, hay muchas otras épocas que puedo señalar. No importa, que la iglesia está triunfante en el trono. Y Dios sigue siendo el centro del universo. Dios sigue siendo el ser supremo, por encima de todos, y su gloria y su majestad eternas son un consuelo para mí, no importa qué, porque ahí estaré yo. Sí, ahí están los 24 ancianos. No importa qué estoy viviendo yo en esta vida, no importa qué persecución, Cristo triunfó por mí. Y su victoria no va a ser en vano. Y no va a haber ningún momento en la historia donde la victoria de Jesús, la gran victoria del Mesías, la gran victoria de Cristo, no sea lo que rija la historia. Hay esperanza, y hay esperanza por montones. No solo en el futuro, hay una esperanza eterna. No importa la situación, no importa mi sufrimiento, no importa si es por persecución, no importa si es por enfermedad, no importa si es por sufrimientos justos o sufrimientos injustos. Dios sigue estando en el trono. Jesús sigue triunfando. Jesús sigue siendo el rey. Y Jesús sigue dando a su iglesia triunfante las recompensas que les promete. Todos vestidos de blanco, todos con las coronas. Y es aquí donde ya sea que estos 4 seres vivientes de acá, el primer ser viviente, el segundo, el tercero y el cuarto, ya sea que ellos representen toda la creación o a la corte celestial, la creación relacionándolo exactamente con la alabanza que le dan al final. ¿Sí? Digno eres. Tanto los ancianos como los seres vivientes entiendan que Él es el creador y el ser supremo. Ya sea que sea la corte celestial o estos grandes seres angelicales que están en el grado más alto en la presencia de Dios, la iglesia está ahí con ellos. Es decir, estamos en la presencia mismísima del Dios Trino. Eso es increíble e invaluablemente victorioso. Eso es increíblemente e invaluable, una razón de esperanza para el pueblo en todo tiempo y en toda edad. Porque podemos mirar en el trono y podemos tener esperanza eterna de que no importa la situación, Dios es nuestro Dios, Jesús es nuestro Rey, nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo está ahí, está en control, no lo ha perdido. Y aunque en este lado de la existencia, debajo del sol, usando a Eclesiastés, las cosas parecen no tener sentido, usando el mismo lenguaje de Eclesiastés, parece que el malvado triunfa y que el bueno perece, parece que las cosas buenas le pasan a la gente mañosa, tramposa, que sigue los caminos del mundo, que sigue a Satanás, que sigue a la serpiente, al diablo de sus caminos. Aunque eso es una realidad, Dios sigue estando por encima del sol. Y su iglesia está ahí, está en su presencia, triunfante, en gloria y majestad, reflejando la gloria del Dios que los ha hecho suyos. Eso es esperanza, y eso es esperanza eterna. Entonces, si el futurista dice lo que Dios prometió se cumplirá, o Él cumplirá, el idealista dice lo que Dios prometió lo ha cumplido, lo está cumpliendo y lo seguirá cumpliendo. Yo puedo decirle a la muerte: oh, ¿dónde está tu aguijón? La muerte ha sido vencida en victoria. El diablo ya ha sido vencido en victoria. La iglesia ha triunfado en victoria. Jesús ha triunfado en victoria. No importa el tiempo, no importa la edad. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús está en el trono. Jesús es el digno de mostrar y reflejar su victoria eternamente. Y cuando lleguemos a la nueva creación y cuando lleguemos a la segunda venida, solo vamos a ser una forma más consumada y realizada de lo que Él ha venido haciendo constantemente. La iglesia no tiene un fin. Dios no tiene un fin. La gloria de Dios no tiene fin. Y la alabanza a Dios no tiene fin.
¿Cuál es nuestra misión entonces? Adorar a Dios en espíritu y en verdad, todo el tiempo, en todo momento, con nuestras vidas, porque vivimos para el que está en el trono, no vivimos para nosotros, que nos tentamos a nosotros en el trono de nuestro corazón, en el trono de nuestra vida y en el trono de la vida de los demás, de nuestros esposos, esposas, parientes, hijos. Creemos que el mundo gira alrededor de nosotros. Vamos a Apocalipsis y entendemos que el único que está sentado en el centro, detrás del que todo lo demás gira, es nuestro Dios. Y bajo su misión, esa realidad, es que podemos decir con los ancianos, nos postramos delante de aquel que está sentado en el trono y adoramos en espíritu y en verdad, siendo sacrificios vivos, a aquel que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir gloria y honor y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso es increíble. Uno, que haya personas en la presencia de Dios sabiendo cómo nosotros en nuestro estado natural somos pecadores. Dos, que estamos en la presencia de Él y adoramos y podemos adorarlo, porque nuestra vida es su vida. Si vivimos es por Él. Él vive eternamente, su victoria es eterna, y nuestra victoria, que son nuestras coronas, son echadas delante del trono, porque al final de cuentas, la victoria que tenemos nosotros y la victoria final de la iglesia y la victoria constante de la iglesia sobre sus enemigos, que sucede así no lo queramos ver, porque uno, tenemos una visión muy limitada de lo que es la victoria de Cristo. Dos, tenemos una visión muy limitada de la iglesia universal. La iglesia no está solo en mi país, la iglesia no está solo en mi ciudad, la iglesia no está solo en mi barrio, la iglesia está en el mundo. Y vemos victoria en todo lado. Si nos pusiéramos a leer las noticias de victoria de la iglesia, de cuánta gente viene a la fe, de cuánta gente proclama a Jesús como su Señor y Salvador, en un mundo que parece cada vez más malo y más oscuro, podemos decir con los idealistas: no, hay esperanza, porque desde que Jesús resucitó y ascendió al trono hasta hoy, solo hemos tenido un incremento exponencial de creyentes. No ha habido un solo momento en la historia, en el que no haya habido un solo nuevo creyente en Jesús. Que han habido malas teologías, que han habido personas que han sido verdaderos creyentes que se han dejado llevar de malas teologías, que ha habido personas con muy buenas teologías también. Todo ha habido, pero siempre ha habido más y 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 más creyentes. Porque nuestra victoria no es una victoria meramente política, de ahora tenemos gobiernos cristianos y naciones cristianas. Nuestra esperanza es la esperanza del Evangelio victorioso, del Mesías victorioso. Y entonces decimos lo que Dios prometió. Eso ha cumplido, sigue cumpliendo y seguirá cumpliendo. Por los siglos de los siglos. Victoria. Victoria eterna. Y eso es lo que vemos en el trono, y esa debería ser una esperanza para todo cristiano, en toda época, en toda edad. Y aquí es donde el idealista nos muestra que nuestra vida en este mundo no es simplemente una vida de derrota aparente, que es algo que muchos futuristas predican, sino es una vida de victoria constante. Tanto victoria por la conquista de almas a Cristo, que es una de las cosas, y la otra es una conquista del pecado en la vida de cada creyente a lo largo de sus días.
¿Qué significa esto? Que cada creyente a lo largo de su vida va a odiar más el pecado y va a amar más la santidad. Va a pecar menos y va a ser más santo. Y todo esto por lo que Dios prometió y Dios cumplió en su Hijo, a través del cual tenemos el Espíritu, y no tenemos un espíritu de miedo ni un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción, a través del cual podemos decir Abba Padre. Y acá pasamos entonces a la esperanza histórica. Si acá tenemos periodos de tiempo o constantes patrones de victoria y de victoria y de victoria y de victoria, que es lo que vemos en la visión idealista, acá podemos decir, resumiendo, lo que Dios prometió, eso ha cumplido o ha estado cumpliendo. Es lo que quiero decir en esta sección. Otra vez nos vamos al trono. Otra vez nos vamos a la visión del gran Dios. Otra vez nos vamos a un plano atemporal. Y como este no es el cielo literal, sino simplemente es una visión que nos quiere mostrar a Dios el maestro y el amo del tiempo. Vamos a poner acá la palabra Señor, que creo que es más precisa con el texto. El Señor del tiempo y la historia. A lo largo del libro de Apocalipsis vamos a ver cómo toda la historia, desde principio a fin, nos va a reflejar más y más y más y más y más y más la gran victoria de Jesús hasta su segunda venida. Entonces, si bien acá en la visión idealista, y por eso la historicista y la idealista tienden a confundirse, acá vemos es una victoria exponencial y vemos es como un desarrollo de esa gran victoria. No vemos la misma victoria una y otra vez en todas las edades. Vemos como la semilla de mostaza, una victoria que se siembra y crece y crece y crece y crece y crece. Y eso es lo que vemos acá, ¿no? Él es el mismo creador de todas las cosas. Él está por encima de todo. Todo el mundo existe por su poder y por su voluntad. Y el tiempo y el espacio están sometidos a esa soberanía. Y acá es donde el idealista nos va a mostrar constantemente estos patrones espirituales de conquista, de victoria, de guerra espiritual. Y el historicista nos va a mostrar hechos históricos precisos, donde continuamos a ver más y más y más exponencialmente cómo cada vez vemos más reflejada la victoria de Cristo, y aunque hay una esperanza futura, hay una esperanza en cada edad. Si vamos al pasado, podemos ver la victoria de Cristo en cada momento histórico específico. Obviamente, diferentes historicistas ponen diferentes fechas para diferentes partes de Apocalipsis. Y aunque nosotros estamos acá en este último cuarto, de alguna forma u otra, porque la mayoría de la historia ya ha pasado, cuando estudiemos diferentes perspectivas del apocalipsis historicista, vamos a entender que hay unos que varían en fechas, pero todos están de acuerdo en que la mayoría ya pasó. Entonces, yo como creyente del primer siglo puedo tener esperanza, porque veo que las cosas que Dios ha prometido las está cumpliendo. ¿Sí? No todo, pero si estoy acá en este periodo puedo decir, ok, ya se cumplió el capítulo 6. Si yo estoy en este periodo puedo decirme, tal vez ya se cumplió el capítulo 13, o el capítulo 15, o el capítulo 19 acá al final, y ya luego 20, 21, 22. Entonces, no todo el libro es una esperanza para todas las edades, pero entre más estemos en la culminación de la historia, más podemos ver para atrás y ver específicamente cómo la victoria de Cristo se muestra en cada hecho histórico preciso que Dios quiso revelarle a Juan. Y como todo eso nos lleva a la gran victoria de Jesús. Él lo ha estado cumpliendo y lo está cumpliendo. Históricamente hablando, en una línea de tiempo exponencial a la gran victoria, no nos enfocamos tanto en la guerra espiritual y en los principios espirituales de esa guerra espiritual, sino nos enfocamos en los eventos históricos específicos que nos muestran cuál es el
plan con fechas y nombres de Dios antes de que su Hijo venga y culmine la historia con su segunda venida. Es decir, podemos decir de alguna forma que Apocalipsis es como la obra de teatro o como el guión histórico. Si queremos entender qué significa la historia, a dónde apunta la historia, que es obviamente a Cristo, y como todo lo que ha pasado y lo que ha sucedido tiene que ver y desarrolla todo lo que tiene que suceder para que Cristo vuelva, porque es como un efecto dominó. Un hecho lleva a otro hecho, y ese hecho lleva a otro hecho, y todo eso va sumando y sumando hasta que llega el gran evento, es la segunda venida. Y Dios nos ha dado los planos de la historia, no nos da el día, ni la fecha, ni la hora. Por eso cuando llegamos a el final de Apocalipsis podemos decir eventos que van a suceder, pero no podemos decir fechas exactas, mientras que muchos historicistas, cuando hablamos del pasado, pueden decir fechas exactas. Cuando hablamos del futuro se vuelve acá todo incierto. ¿Qué sabemos entonces? Que allá en este plano temporal está el Dios Todopoderoso, Señor de la historia, alrededor de él está su iglesia triunfante, que representa esta gran victoria histórica que Dios va a realizar y que está en su presencia y que de alguna forma tiene similaridad, podemos decir, con la idealista, es que está en su presencia completa y está presenciando de alguna forma, siendo partícipe bajo el sol, pero en esta visión celestial representada ya en su victoria de para qué existe y cómo su existencia en la historia refleja este gran plan de conquista. Y tenemos historicistas que son mucho más, podemos decir, esperanzados, diciendo que aquí al fin de la historia vamos a tener una gran conquista de Cristo, de corazones humanos, y vamos a tener un mundo convertido a Cristo. Otros que dicen no, en el fin va a haber todavía no creyentes, pero Él va a venir y va a hacer todo nuevo. La iglesia es el actor principal por el cual en la historia se ve entonces esta realidad ahistórica de Dios. Ellos son sus actores, por su espíritu, empoderados por su espíritu. Podemos decir de alguna forma que la historia de la iglesia está inspirada por el Espíritu Santo. Y que lo que vemos entonces cuando se vive la historia es esta inspiración divina llevando a la historia a su culminación. Por eso podemos decir con confianza que la historia de la iglesia está inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Dios. Incluso podemos decir, no que el registro, no que si yo escribo una historia de la iglesia eso está inspirado, pero la realidad histórica de la iglesia, todo lo que se ha venido viviendo y todo lo que se continúa viviendo en la iglesia en la tierra, está inspirada por Dios y Él la está moviendo a su propósito y no hay errores en lo que está sucediendo. Esto es un consuelo y esto es una esperanza en ese sentido. No hay errores, no hay plan B. Todo lo que está sucediendo es exactamente la misma voluntad de la que el Creador hizo todo. Acá es donde decimos, la corrupción papal no fue un error. Las grandes plagas, las grandes enfermedades, el medioevo no es una edad oscura. Las persecuciones en el primer siglo no son un error. Lo que está sucediendo en este mundo, que llamamos una expansión de la maldad y la inmoralidad, que podemos preguntarnos, ¿realmente es así o el mundo siempre ha sido así? No es algo por lo que es esperanzarnos, porque Dios está por encima de todo esto y Él está realmente utilizando todo esto y toda la historia está sometida a los propósitos divinos. Entonces podemos descansar que aunque estamos en la historia y somos parte de la historia, realmente
Sabemos a dónde apunta todo esto. Y aunque, de nuevo, los historicistas pueden dividirse entre una esperanza donde todo el mundo apunta a una conversión universal del mundo y la segunda venida del Señor en esto, o a una conquista constante de la iglesia y a la iglesia siendo sal y luz en el mundo constantemente hasta la segunda venida, pero no totalmente. No vamos a tener un mundo convertido antes de que Jesús llegue. Cualquiera de las dos posiciones historicistas, esta es una esperanza que Dios controla la historia y la está llevando a su culminación. Y la iglesia sigue triunfante en medio de todo. La iglesia no se ha acabado ante situaciones mucho peores, mucho más atacantes, mucho más directamente atacando a la iglesia en específico de formas mucho más violentas y mucho más masivas por gobiernos mucho más poderosos que los de ahora, y ha sobrevivido y Dios está en el trono. La creación, ya sea que los cuatro seres vivientes sean la creación o esta corte angelical, siguen sometiéndose a este gran Señor, siguen sometiéndose a aquel que está sentado en el trono. Todo el mundo, tanto la iglesia triunfante como los seres vivientes, ya sea que representen la creación o seres angelicales, o, como dicen algunos, que representen a la plenitud de la revelación de Cristo del Mesías, y tengamos la presencia del Dios Trino Todopoderoso, aún menos podríamos decir que no hay esperanza. La historia no es desesperanzadora porque la historia es de Dios, por Dios y para Dios. La historia no es desesperanzadora porque es el propósito de Dios planeado por su voluntad desde los siglos. Él es por los siglos de los siglos, su plan, su voluntad es por los siglos de los siglos. Y lo sabemos que en Cristo Él está haciendo todas las cosas nuevas, que la nueva creación llegó con Cristo y su resurrección. Eso lo vemos en las otras cartas y evangelios del Nuevo Testamento. Todo esto ya es una realidad. Acá entonces lo que vemos es esta realidad temporal por la cual podemos decir, no solo ahora, sino todo está apuntando a esta gran victoria histórica. A esta gran victoria histórica a través de la cual todos podemos decir, digno eres de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todo. Tanto los seres vivientes como los ancianos, la iglesia y la creación, o la iglesia y la corte angelical, las cortes celestiales, nos dicen que el que vive por los siglos de los siglos, al cual le debemos nuestra victoria y le deberemos nuestra victoria en su culminación final, es digno de todo, y nuestro deber es adorar. Como iglesia, nuestro deber a lo largo de la historia es adorar. Mientras todo esto sucede, no importa lo que suceda, tenemos esperanza. No solo que por allá en el futuro Él va a hacer algo, no solo en que eternamente Él está haciendo algo, sino que la historia apunta a algo. Y allá es a donde vamos, y entre más avance la historia, más cercanos estamos a ese momento, y eso es un motivo de esperanza, no de desesperanza.